Dios nos ha puesto hoy en este lugar para un propósito en particular. La victoria que obtuvo Cristo en la cruz del Calvario es algo que todos entendemos en nuestra mente, pero muchas veces nos cuesta caminar en esa victoria. Y cuando nosotros no razonamos, no entendemos algunas cosas, entonces nos conducimos en base a lo que nosotros pensamos. Y cuando nosotros pensamos mal, actuamos mal. No se trata de corregir tanto lo que actuamos, sino lo que creemos. Y cuando no está clara la victoria de Cristo en la cruz, muchas veces nosotros nos conducimos como si su victoria fue parcial, como si su victoria no logró todo lo que nosotros quisiéramos, como que todavía nos falta algo o le faltó algo a Él, o quizás Él cuando me salvó un poco, pero todavía le falta, todavía tengo que hacer algo para merecer más salvación, ¿no? Y hoy quisiera que podamos entender según la palabra que no es así, que el problema no está en que a Dios le falte algo, no es que Dios no nos dio algo y queremos llegar hoy a la conclusión de que Dios ya nos dio todo. Que no solamente sea un conocimiento mental, sino que pueda bajar esos 30 centímetros hasta nuestro corazón y que sea una fe, una convicción, para que cada día que nosotros vivamos entendamos que la obra de Cristo en la cruz fue completa, que Él lo hizo todo por ti. Por eso dije, el partido ya está arreglado. Todo ya está pagado. La figura del Señor Jesús para con nosotros respecto a la salvación es similar a la del buen samaritano. Que la palabra dice que este buen samaritano vino, lo recogió, vendó sus heridas, lo llevó al mesón y luego dijo, cuídamele. Y todo lo que gaste, yo te lo voy a pagar. O sea, ya está pagada la cuenta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han sido invitados a un restaurante? Y la persona que te invitó te dice, pide nomás. Bonito es eso, ¿no? Nos gusta. Y agarramos la carta y vemos lo más caro, porque lo más caro generalmente es lo más rico, ¿no? Y buscamos ahí qué es lo mejor para poder pedir, porque me han dicho, pide nomás, ¿no? Yo a veces tengo temor de que a mis hijos que están en crecimiento, decirles eso, ¿no? Israel, los chicos a veces parecen máquinas consumidoras de alimentos, pero industriales, ¿no? Entonces yo cuando tengo que llevarlos a una celebración muy elegante, primero los llevo al mercado para que se coman su causa de 3 soles. Pide las que quieras, le digo, ¿no? 3 causas, 5 causas, no importa. Y ya después cuando ya están bien llenos, ya vamos al otro restaurante más ficho, ¿no? Ya piden, ¿no? Ya están llenos y solamente piden un postrecito, pues, ¿no? Y mi corazón se alegra, pues, ¿no? Cuando nos dicen a nosotros, pide nomás, nos animamos, ¿no? Nos animamos porque decimos, qué bueno, yo no tengo que pagar, o sea, lo que yo pida no lo voy a pagar. Cuando el buen samaritano deja al hombre herido en el mesón, él dice esta frase, dice, todo está pagado y si algo más él consume, yo te lo voy a pagar, o sea, él no va a pagar absolutamente nada. Esto tenemos que dejar de lado nuestro pensamiento, quizás nuestra carga, nuestra herencia religiosa, que nos hace pensar que todavía tenemos que merecer el cielo a través de ciertos actos o conductas. O que, peor aún, que el hecho de que Cristo, es el otro extremo, muriera en la cruz, nos da un libertinaje tal que podemos hacer lo que nos da la gana, porque finalmente Él ya nos perdonó. Tampoco es así. Lo que la palabra nos enseña es que Él pagó un precio que nosotros no podíamos pagar, simplemente. Que Él pagó la cuenta para que tú y yo hoy seamos libres, para que tú y yo hoy podamos celebrar, para que tú y yo hoy podamos cantar con libertad y decir, Señor, gracias, porque no se trata de mí, no se trata de cuán bueno yo pueda ser, se trata de lo que tú hiciste en la cruz. Eso fue lo que pagó la cuenta. Y quiero que me acompañen al segundo libro de Reyes, por favor, al capítulo 6. Esta es una palabra que yo espero de verdad pueda abrir nuestros ojos espirituales a una verdad que siempre ha estado en la palabra, pero por causa, repito, quizás de por decirlo de alguna manera, las costumbres que tenemos, la forma de vivir o la herencia religiosa que tenemos, no la practicamos o no la vivimos como debemos vivirla. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. ¿Todos lo tienen? Dicen amén. Vamos a leer a partir del versículo 8. Dice la palabra, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí.
Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Quiero que entiendan un poquito qué es lo que estaba pasando para los que no entienden la palabra acá. Lo que está diciendo es que el rey de Siria, que tenía guerra con Israel, establecía los campamentos estratégicamente para poder atacar y hacer daño a Israel. Pero cuando él decidía a dónde iban a ir los campamentos, inmediatamente el Señor se lo revelaba a Eliseo. Y le decía, mira, van a ir al sector F, ¿no? Van a ir a esa zona, a la zona A. E inmediatamente el profeta Eliseo iba y le decía al rey de Israel, por si acaso van a ir a tal lugar. Y el rey de Israel iba, verificaba y nunca podía hacer nada el rey de Siria. Entonces el rey de Siria no sabía lo que estaba pasando. Dice el versículo 11, y el corazón del rey de Siria se turbó, obviamente, ¿no? Por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? La respuesta lógica a esto, ¿cuál era? Tenemos un topo. ¿Sí o no? Hay alguien acá adentro entre nosotros que está pasando la información a los enemigos. Tenemos que hacer algo. ¿Quién es? Y él estaba preocupado porque había, repito, un topo adentro, había un espía adentro, según su lógica. Jamás se le cruzaría por la mente a él que el Señor le estaba revelando al profeta de Israel todo lo que él hablaba en secreto. Porque el Hijo de Dios debe estar un paso más adelante que el enemigo. Tú y yo tenemos que estar un paso más adelante que el enemigo. Porque el enemigo ha declarado una guerra frontal de 24 horas al día, 7 días a la semana y todos los días del año. El enemigo ha declarado una guerra contra tus hijos, contra tu iglesia, contra tus finanzas, contra tu salud. El enemigo ha declarado guerra contra todo lo que nosotros disfrutamos. Y por eso tú y yo tenemos que estar un paso más adelante. Por eso es que tú y yo tenemos que saber qué es lo que nuestros hijos escuchan, qué es lo que nuestros hijos ven, qué es lo que nuestros hijos hablan, cuáles son los amigos que ellos tienen. Y ganarle esa ventaja al enemigo, como lo hizo Eliseo. La palabra dice que Eliseo oía de parte de Dios lo que el rey de Siria decía en su cámara más secreta. Entonces el rey de Siria obviamente estaba sumamente preocupado, turbado, dice la palabra. El rey no entendía lo que estaba pasando. El rey de Siria decía, no puede ser, tiene que ser, ¿qué es esto? No puede ser ya, una vez está bien, 2 veces, la tercera, ya casualidad, ¿no? Como cuando tú le das tu examen médico y le dices al doctor, doctor, pero tú dijiste que yo tenía esto, pero mira, ya no sale nada. Y el doctor, ¿qué dice? No, debe ser casualidad, ¿sí o no? ¿O qué otra cosa dice? Disculpen los doctores, Pastor Roger. ¿No? ¿O qué otra cosa dicen? ¿No? Dicen, no, seguro que me equivoqué la primera vez. Seguro que te hicieron mal el examen. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Pero no entienden, obviamente jamás van a razonar de que hay un Dios grande detrás de todo, que está obrando y que advierte a sus hijos antes de que el enemigo se entere. Porque dice la palabra que aún los pensamientos que él tenía en su cámara más secreta, vamos a leerle esto después para no adelantarme. Entonces, a veces por eso es que el mundo dice, ¿no? Pero, oye, te había salido esto en el examen y ahora ya no. Qué suerte tienes, ¿sí o no? No saben que no es suerte. Tenemos un Dios grande que está a nuestro favor. Y entonces dice el versículo 6 ahora, porque esta es la gran pregunta, ¿no? El rey dice el versículo 12 del capítulo 6. Dice, entonces uno de los siervos del rey le dijo al rey de Siria, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¡Wow! O sea, yo no sé si es que imagínate que el Señor le empezara a hablar como a Eliseo, al pastor Gustavo, de todas las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Imagínense, puede ser, ¿no? ¿Por qué no? Pero bueno, no estoy acá para intimidar a nadie, estoy acá para animarlos más bien. No, por favor, no, ciérrame la puerta ahí atrás. ¿Ya? Pero dice la palabra que en su cámara más secreta, o sea, ya pues estaba frito, pues ya no puede hacer nada. ¿Qué haces tú
Si es que en tu cámara más, o sea, ¿qué es lo más secreto que uno puede tener? Ya, el closet, ¿no? El baño, ya, ahí. Y de pronto en el baño, voy a ver, y ya lo escuchó el profeta. Ya lo tenía el profeta. O sea, tenía la conexión más rápida que puede existir de Wi-Fi con el cielo. Era inmediato, era automático. Y la cosa en todo esto, a donde quiero llegar, es que el Señor le mostraba al profeta lo que el enemigo estaba haciendo, y entonces el enemigo tomó cartas en el asunto, porque después de esto, el versículo 13, dijo él, en el versículo 13, id y mirad dónde está. O sea, vayan y busquen a Eliseo, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Quiero decirte una cosa, que es el primer punto que quiero compartir contigo, y es el siguiente: ¿contra quién es que vienen las pruebas y los ataques? Mira, el rey de Siria no fue contra el rey de Israel, porque él sabía que no podía, porque tenía acá una persona que recibía revelación directa de todos sus planes y estrategias. Entonces, ¿qué pensó él? Dijo, vamos a matar primero a vamos a destruir primero al profeta, y entonces tengo la cancha libre. El profeta Eliseo vivía en un pueblo pequeño, era casi como una villa llamada Dotán. Él no vivía en Samaria. Samaria era la capital del reino de Israel. En aquella época el reino estaba dividido, existía Israel y existía Judá. Israel tenía una capital llamada Samaria y Judá tenía una capital llamada Jerusalén. Esos eran los dos reinos. Un poquito de historia, siempre es bueno saber. El reino del norte es el reino de Israel. Su capital era Samaria. Ahí se encontraba y se concentraba la fuerza de todo el país. Pero había una pequeña provincia chiquita llamada Dotán. Ahí vivía Eliseo. Y la palabra nos enseña que cuando el rey se entera de que Eliseo era una amenaza, entonces fue que envió el ataque contra él. Y por eso les pregunto, queridos hermanos, ¿contra quién es que vienen los ataques? ¿Sobre quién es que vienen las pruebas? Siempre sobre aquellos que son una amenaza. No van a venir sobre aquellos que no lo son. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué es que yo paso tantas pruebas? ¿Por qué es que yo paso tantas tribulaciones? Quiero decirte una cosa. La única forma de experimentar la gloria detrás de todo esto es pasar por las pruebas. Y la palabra va más allá, porque dice Santiago que debemos sentirnos dignos, ¿no? De que debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en pruebas. Porque la prueba hace algo, la prueba produce algo, o sea, Dios no es un Dios pues masoquista, ¿no? O sádico que está ahí frotándose las manos mientras tú sufres, ¿no? Él sufre contigo, pero al mismo tiempo Él sabe que estás pasando por un proceso que al final resultará en algo muy bueno. Si tú no crees esto, entonces, ¿qué vas a desarrollar? Vas a desarrollar queja. Y no hay nada más terrible que la queja. No hay nada más feo para el pueblo de Dios. Si no, pregúntenle a todos los judíos que se quedaron en el desierto, que siempre murmuraban, siempre se quejaban, siempre decían, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mejor hubiera sido esto, mejor hubiera sido aquello. Cuando uno no entiende el diseño y el propósito de las pruebas de Dios, empieza a crecer amargura en el corazón. Por eso es importante entender que en medio de la prueba hay un propósito. Porque la Biblia dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esta paciencia produce y etcétera, sigue produciendo. Entonces, si algo produce la prueba, quiere decir que tiene un objetivo bueno, un propósito bueno. La palabra nos enseña aquí que el rey de Siria mandó ubicar a Eliseo. ¿Ustedes se acuerdan de la época cuando Nehemías quería reconstruir los muros? En la época de la restauración. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Nos enseña, para los que están tomando nota, Nehemías 4:1. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Que Sanbalat no hacía nada mientras los judíos no hicieran nada. ¿Te has dado cuenta que a veces tú te llevas bien con todos hasta que tomas un paso importante en tu camino? Hasta que tomas una decisión y dices, esto no me conviene, voy a dejarlo de lado. Esta costumbre no me hace bien, voy a dejarla de lado. Esta amistad no me sirve, voy a dejarla de lado. Y en ese momento se levanta el enemigo. No antes. Antes tu vida es una tómbola. Antes tú lo disfrutas, eres amigo de todos y todos te celebran hasta que decides caminar en pos de Dios.
Y es en ese momento que se levanta la oposición, no antes. Y entonces Eliseo, igual que el restaurador Nehemías, tomaron decisiones que les costó la prueba. Y vino la prueba contra ellos. Y vino el escarnio. Sanbalat no tenía ningún problema hasta que un hombre como Nehemías decidió levantar la casa de Dios. Por eso es que este camino es para valientes. Porque tomar estas decisiones implica que va a venir un riesgo, va a venir ataque, van a venir pruebas. Solo si estás caminando en Cristo, solo si eres una amenaza para el reino de las tinieblas, es que vendrá la prueba, vendrá la oposición, vendrá la tribulación. De hecho, yo me atrevería a decir que la prueba demuestra que estás en el camino correcto. No siempre, pero generalmente para aquellos hijos de Dios que han tomado decisiones en pro de acercarse a Dios, en pro de cuidar su corazón, en pro de ser mejores hijos de Dios, la prueba no debe sorprenderlos, al contrario, demuestra que estás haciendo las cosas bien. Algo tienes que estar haciendo bien porque el diablo se ha molestado. Algo debes estar haciendo bien porque viene esta oposición que está produciendo, finalmente, como la prueba hace, produce cosas buenas. Entonces vamos a seguir leyendo porque ya entendimos sobre quién viene el ataque, sobre aquellos que son una amenaza. Y eso fue lo que hizo el rey de Siria. Ubíquenme a Eliseo porque contra él tengo que ir. Así fue. Y el versículo 14, continuamos leyendo, dice que entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, el criado. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Quiero decirte algo, o sea, aquí estaba Eliseo en Dotán y él tenía un criado. La Biblia no dice si ese criado era o no Giezi. Giezi aparece en el capítulo anterior, pero aparentemente le da lepra y algo sucede ahí y la Biblia no menciona el nombre Giezi aquí. Así que no estamos seguros de quién sea, vamos a seguir llamándole el criado nomás. Él tenía un criado y este criado se levantó en este pequeño pueblito, ¿no? Y de pronto ve y está llenecito del ejército del enemigo. El criado vio algo que lo atemorizó. El ejército de Siria había venido a un pueblito, era completamente, era demasiada la diferencia entre el ejército de Siria y este pequeño pueblito. Es como traer todo un ejército a un pueblo joven, o como traer todo un ejército a un pequeño asentamiento humano. Era demasiado, era desproporcional. Y el criado de Eliseo se levanta y mira y se asusta. Como muchos de nosotros, no empecemos a criticarlo a él, como muchos de nosotros nos hubiéramos asustado. Y él mira toda esta amenaza y dice: ¿qué es esto? No puede ser. Y entonces va donde su amo y le dice: Eliseo, mira esto. Y Eliseo le responde de lo más tranquilo. Eliseo le responde como si nada hubiera pasado y le dice en el versículo, estamos leyendo el versículo 16, ¿no? No tengas miedo, le dice, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y esa palabra a mí me llama mucho la atención porque humanamente hablando eso es una mentira. ¿De dónde saca Eliseo esta mentira? Porque esto es una mentira, era falso. O sea, la población de todo ese pueblito era menos de la mitad del ejército. ¿De dónde saca Eliseo que más eran los que estaban con ellos que los que estaban en contra de ellos? Eliseo estaba viendo algo que el criado no veía, definitivamente. Y es que lo que sucede, queridos hermanos, es que existe un mundo espiritual del cual tú y yo muchas veces no estamos conscientes. Y cuanto más conscientes tú y yo estemos del mundo espiritual, mejor podremos vivir en este mundo natural. Tendremos más calma, más paz.
en este mundo natural. Nos afanamos, nos frustramos, nos desanimamos y nos deprimimos porque no somos capaces de ser sensibles al mundo espiritual. Nos desanimamos y nos frustramos y tiramos la toalla porque no podemos ver las cosas como Dios las ve. Y entonces ven nuestros ojos naturales y nos frustramos y queremos tirar la toalla. ¿Cuántas veces no has querido tirar la toalla? Cualquiera, todos nosotros. Porque nuestros ojos ven y lo que nuestros ojos ven nos intimida. Porque lo natural es desproporcional. En lo natural no podemos contra esta amenaza. Pero hay algo que nos estamos perdiendo. Hay algo que no estamos viendo, pero que el profeta sí vio. Y yo quiero eso porque lo que el profeta vio lo llenó a él de calma. Y no solamente lo llenó de calma, sino que le dio la capacidad de calmar a su criado. Algo podía ver él que yo necesito verlo en mi momento de crisis. Algo veía ese profeta que tú tienes que ver para que puedas pasar tus crisis. Y ese algo es algo espiritual, porque obviamente, repito, en lo natural era una mentira. Pero había algo ahí que se estaba perdiendo, que no estaba viendo. El criado estaba viendo solamente lo natural. La palabra dice, los que están tomando nota, en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cuál era la verdadera situación? Porque ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que entender algo. Cuando estamos enfrentando crisis, no es justo hacer una evaluación solamente con lo que tus ojos naturales ven. Porque si tú lo haces solamente con lo que tus ojos naturales ven, vas a frustrarte, vas a desanimarte. El fracaso es seguro. Por eso es que Dios nos dio lo que nos dio. Por eso es que Dios nos salvó. Por eso es que Dios nos rescató. Por eso es que Dios nos dio de su Espíritu Santo para que no veamos solamente el cuadro natural, sino que veamos el cuadro completo. Y el cuadro completo incluye un mundo espiritual. Tienes que incluir la parte espiritual para que puedas ver el cuadro completo y decir entonces, ahora sí entiendo que puedo tener victoria. Porque si no veo el cuadro espiritual, voy a frustrarme y voy a decir como dijo el criado, Señor mío, ¿y ahora? Cuando vemos con nuestros ojos naturales y dejamos de lado lo espiritual, todas las preciosas y grandísimas promesas que tenemos en el nombre del Señor, nos frustramos, tiramos la toalla. Dice el versículo 16, otra vez lo voy a leer. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, versículo 17, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Había una realidad que el criado no estaba viendo. Y yo quiero que tú te preguntes, ¿habrá alguna realidad espiritual que tú te estás quizás pasando por alto? ¿Habrá algo que quizás te estás perdiendo? ¿Habrá algo que quizás está en tu circunstancia pero no lo puedes ver? Yo estoy seguro que sí, porque Dios nunca nos va a llevar a un lugar para morir. Dios nunca nos va a conducir a un lugar para quedar ahí postrados y morir. Por dos razones. Número uno, por sus promesas, y número dos, por amor de su propio nombre. Él no quiere ser avergonzado. Él no quiere que otros se rían y otros se burlen de Él mismo y digan, mira cómo Dios los abandonó. Entonces Él no te va a llevar a un lugar para que mueras ahí. Él te va a llevar de la mano y va a hacerte pasar hasta el otro lado. Pero tú y yo tenemos que entender que el cuadro completo incluye un mundo espiritual. Y cuando tú y yo vemos lo espiritual, entonces estamos siendo más justos en la evaluación. Podemos decir entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero es cuando vemos todo, es cuando tú y yo dejamos de ver lo natural. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es que el criado no podía ver todo? ¿Por qué es que el criado se atemorizó y Eliseo no?
La respuesta es rápida, ¿no? Porque el criado no veía lo que veía Eliseo. Ok, está bien. Pero, como los niños que preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ya, y sigo preguntando. ¿Y por qué entonces el criado no podía ver lo que veía Eliseo? ¿Acaso Dios dijo ya, tú vas a poder ver lo espiritual? Tú no. Tú no. Tú sí, no, tú no, no, tú me caes mal. Tú no, tú no. Dios no es así. Dios no es injusto, Dios no hace excepción de personas. Entonces, ¿por qué Eliseo sí podía ver y el criado no? Ya lo leímos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Yo pienso, y es mi opinión, que el criado estaba demasiado consciente de lo natural. Había puesto sus ojos en práctica demasiado a menudo de las cosas naturales. Había puesto su confianza mucho en lo que sus ojos ven y sus manos podían tocar. Los ángeles estaban ahí. Los carros de Dios estaban alrededor de ellos. La presencia de Dios los estaba respaldando. El cuidado de Dios estaba rodeándolos. Todo el ejército de Dios estaba rodeándolos. Esa era la realidad. Pero el criado no podía verlo. De hecho, yo me atrevo a decir algo más porque la palabra me respalda. Y es que no solamente el ejército de Dios estaba ahí, sino que siempre estuvo ahí. Y aquí es donde llego a la médula de esta enseñanza. El ejército, el respaldo de Dios, los carros de fuego, siempre estuvieron rodeándolos. La petición de Eliseo, escúchame, si vas a irte con algo hoy día, ándate con esto. La petición de Eliseo no fue, Señor, envía tus ejércitos. Fue, abre sus ojos para ver que ya están acá tus ejércitos. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir así, creyendo que todo lo que Dios hará por ti, ya lo hizo. Que todo lo que Dios proveerá para ti, ya lo dio en la cruz, ya pagó la cuenta. El problema no es ese, por eso oramos mal. Por eso oramos mal y decimos, Señor, ven, sálvame. Ya te salvó. Señor, ven, envía ángeles que me rodeen, que hagan un cerco. ¿Alguna vez han escuchado gente orando así? Un cerco, un muro de fuego, un cerco eléctrico con ortigas para que el enemigo... Dios ya te dio todo. El problema es que tú tienes que abrir los ojos y tienes que pedirle, Señor, abre mis ojos porque estoy demasiado entrenado a ver lo natural y a confiar en lo natural. Tiene que haber de tu parte una renuncia de confiar en lo que tus ojos ven. Este criado estaba demasiado confiado en lo que sus ojos veían. ¿Por qué no podía ver el criado? Quizás estaba insensible a las cosas espirituales. Quizás le impactó terriblemente el cuadro que veía en sus ojos. Yo no sé. Lo que sí sé es que cuando nosotros somos insensibles a lo espiritual, simplemente no podemos verlo. Pero Dios sí estaba ahí. Y Dios ya había provisto la respuesta. ¿Te has puesto a pensar en todas las veces que tú le pedías una respuesta a Dios y la respuesta ya estaba, pero lo que hacía falta era que tú la vieras? Que tú abras tus ojos. Yo ahora me pongo a analizar mi vida y las cosas que yo he podido pasar y cuántas veces Dios ya había provisto la respuesta, pero yo no podía verla porque estaba demasiado enfocado en lo natural. Todo lo que yo veía era mi problema, mi burbuja, mi cajita, mi situación. Y cuando yo veo y me encierro en lo mío, no soy capaz de ver nada más. Y así te sucede a ti también. Ahora yo pregunto, ¿qué son las cosas que nos hacen insensibles? ¿Qué cosas son las que hacen que tú y yo no podamos ser sensibles a lo espiritual? Porque escúchame, como todo sentido, uno tiene que ejercitarlo. Cuanto menos lo ejercites, más insensible serás. Eso es una ley de la vida. Aquel órgano que no se utiliza es un órgano que finalmente va a terminar siendo inútil. Y si tu visión espiritual no la ejercitas, vas a terminar perdiéndola. Y si todo lo que ejercitas es lo natural, entonces no vas a ser capaz de ver lo espiritual. Yo pienso que la insensibilidad se debe a que estamos dedicados y enfocándonos mucho en las cosas de este mundo. Yo pienso que nos volvemos insensibles porque ponemos nuestro corazón, nuestro tiempo y nuestra atención a las cosas de este mundo.
Yo pienso que es muy difícil que Dios nos pueda hablar y nos pueda mostrar su afecto, su amor y su respaldo cuando todo el día estamos enganchados en la televisión o en la computadora o en los medios sociales. Yo pienso que estas son cosas que te insensibilizan. Y el problema es que después nosotros reclamamos, ¿no? Y decimos, pero Señor, ¿por qué no me hablas? Cuando en realidad lo que estamos haciendo es que estamos practicando el entrenamiento de nuestros órganos naturales, pero no nuestros sentidos espirituales. Si tú vas a dedicar tiempo a todas las cosas de este mundo, a cosas mundanas, a perder el tiempo, entonces no te debes extrañar ni sorprender que no puedas ser sensible a las cosas espirituales, que no puedas tener discernimiento, que no puedas sentir la voz de Dios, que no puedas ver el respaldo de Dios y la ayuda de Dios. Las cosas de este mundo nos quitan el filo. Las cosas de este mundo nos quitan sensibilidad. Yo le decía a los hermanos en mi iglesia que muchas veces las personas pueden pasar toda una semana enfrascados en su serie, enfrascados en su hobby, en sus actividades familiares, porque siempre decimos la familia es una buena excusa en realidad para decirnos, porque pareciera como que cada vez que un hermanito, no pastor, ahí en un hermanito te dice, no, lo que pasa es que mi familia necesitaba mi atención, es como que ahí te sacan el salvoconducto, ¿no? Ahí ya, qué bueno, no, está bien, no hay problema, ¿no? Pero el problema es que nos volvemos mañosos con eso de la familia. Es un excelente pretexto. Porque ¿saben qué? Funciona, pues. ¿Qué pastor? Si tú le dices, no, tenía que pasar tiempo con mi esposa. Oh, hermano, qué unción, ¿no? Pero yo no sé si es verdad. Yo no sé si era necesario pasar ese tiempo. Yo no lo sé. Pero cuando una persona te dice eso, es como cuando alguien te dice, es que Dios me lo mostró. Ya, pues, ¿qué vas a hacer? Ya Dios te mostró, pues. ¿No? Terminó, fin de conversación, se acabó. ¿Qué vas a decirle tú a alguien que te dice, Dios me lo dijo? ¿Quién eres tú? No eres nadie. Entonces, sí, hay otras cosas que son más evidentes, ¿no? Cuando estás encerrado, repito, viendo toda una serie, 3, 4, 5 días, los ojos te sangran y sigues viendo la serie porque no puedes parar. Y después vienes a la iglesia y dices, pastor, Dios no me habla acá. ¿Cómo te va a hablar? ¿Cómo te va a hablar? Anda a Netflix para que Netflix te hable. Dios no te va a hablar, imposible, ¿no? Allá está el libro de reclamaciones. Anda, fírmalo, llena tu libro de reclamaciones, pero ten por seguro que no va a proceder ese reclamo. Si tú estás proveyendo para la carne, dedicando tu tiempo, tu atención, tus recursos y todos tus sentidos a las cosas de este mundo, no te quejes. Pero si tú te dedicas a las cosas de Dios, entonces cosecharás las cosas de Dios. Y luego vienen a la reunión, ¿no? No sé si les ha pasado. Quizás eso pasa solamente en mi iglesia, pastora. Pastor, no he sentido la presencia de Dios hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el Espíritu? Voy a buscar otra iglesia, quizás en otra iglesia sí se siente. Pastor, no me habló nada Dios hoy. Yo no sé qué está pasando con la palabra en esta iglesia. Así me río, igualito me río. Porque el problema no es la iglesia. El problema es que tú estás en otro canal. Tú no vas a poder percibir nada. Vas a sentirte seco. ¿Por qué? Porque no estás conectado, no estás con los ojos espirituales abiertos, no estás sembrando en lo espiritual, no estás proveyendo para lo espiritual, sino para lo carnal. Entonces vienes a la iglesia y luego te quejas y dices, no, en esta iglesia no está el Espíritu Santo, en esta iglesia no hay palabra, mejor voy a ir a otra iglesia. ¿Sabes qué? Te invito a que te vayas. Eso se lo dije a los de acá, no, yo no tengo esa autoridad. Eso le dije a los hermanos de mi iglesia, le dije, por favor, ándate. Y te ruego que te vayas para que cuando visites 20 iglesias más y vuelvas a esta, entiendas que el problema no es la iglesia, sino tú. Hasta que tú te encajes en el lugar con Dios, hasta que tú te relaciones correctamente con Dios, entonces verás y entenderás que se trata de cuánta comunión tú tienes con Dios. Y vas a venir a la iglesia a aportar más bien, a poder celebrar, a poder añadir un fluir espiritual para que todos los demás podamos seguir sintiendo la presencia de Dios. Entonces decimos, no, Dios no sentí nada, Dios no me habló. Estás como el criado de Eliseo, pero yo no veo nada. Todo lo que veo es oposición, todo lo que veo es malo.
Pero tú y yo tenemos que saber orar con sabiduría, como lo hizo Eliseo. Señor, abre sus ojos. Abre sus ojos para que vea que hay una realidad espiritual. Tú ya nos diste tu ejército. No tienes que orar, Señor, envía tu ejército. Porque su ejército ya estaba ahí. ¿Se han dado cuenta? Esto para mí fue una revelación que hasta ahora me he quedado impactado con esto. Porque he entendido que muchas veces oramos mal. Oramos pidiendo cosas que Dios ya nos dio. Oramos pidiendo cosas que Dios ya nos proveyó hace rato. Y decimos, Señor, ¿y sabes qué? Como no somos sensibles a lo espiritual y no sentimos que Dios nos responda, decimos, Señor, pero tú no me respondes. Yo te he pedido que tú envíes tu ejército, pero no lo veo. Y no lo vas a ver por una razón muy simple. Estás viendo todo con estos ojos y no estás dedicando el tiempo que debes dedicar a lo espiritual para que puedas ser sensible cuando Dios te hable, cuando Dios te responda. Por eso es que el siervo, cuando Eliseo ora, dice, Señor, abre sus ojos. El problema no es que faltaba ejército, el problema es que faltaba visión. Abre sus ojos. Y esta es mi oración el día de hoy, que tú y yo podamos ser conscientes que Dios ya nos envió un ejército. Que todo lo que tenemos que hacer es abrir los ojos y ver que Dios ya proveyó todo lo que tenía que proveer, ya nos dio la victoria. Él no va a dar más victoria. Él no va a morir en la cruz otra vez. Su victoria no va a aumentar. No puede aumentar más. Él ya nos dio. Y la palabra dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. No dice nos será dado. O sea, qué lindo es saber que Él no retuvo nada cuando dio su vida. Que Él no dijo, ya esto te lo voy a dar cuando llegues al primer grado. Cuando seas más digno te voy a dar un poquito más de amor. ¿Sabes qué es lo lindo? A mí me encanta esto. Hoy estaba meditando sobre esto. Para aquellos, quizás son los supercristianos que se creen mejor que otros, quiero decirte algo. No hay nada que tú puedas hacer que haga que Dios te ame más. Y para aquellos que son los bajoneados, los que están tristes y se sienten descalificados, quiero decirte algo. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Digiere esto. Porque el amor de Dios fue dado por completo. El amor de Dios ha sido derramado por completo. Él no reservó algo para después. Él te amó, punto. Dio todo, punto. No tenía nada más que dar, dio todo. Dice la palabra, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que dio todo y lo dio por nosotros. Entonces vemos una conclusión importante, que las razones pueden ser miles por las cuales nos volvemos insensibles a lo espiritual, pero una sola es la respuesta. Debemos entrenarnos en lo espiritual para percibir las cosas espirituales, las cuales son más reales que lo que nuestros ojos naturales pueden ver. El mundo espiritual, queridos hermanos, es más real de lo que ustedes se imaginan. A veces la gente dice, no, pero los demonios no existen. No, que el cielo, el infierno, al final Dios... No, escúchame. Tú puedes decir lo que tú quieras. Yo puedo decir lo que sea. Yo puedo caminar por la azotea de mi casa y decir que no creo en la ley de la gravedad mientras camino por el techo y me voy a caer y me voy a morir. No importa que yo diga que no creo en la ley de la gravedad. Me voy a morir. Porque no se trata de lo que tú digas o lo que tú crees. Se trata de lo que Dios ya estableció. El mundo espiritual, queridos hermanos, es una realidad. Y es más real de lo que nuestros ojos pueden ver. Ahora, quiero decirte otra cosa. Cuando nosotros no vemos nada, entonces nuestro corazón desmaya. Cuando nuestro corazón desmaya, surge muchas veces la queja o la frustración, una de dos. O nos quejamos porque decimos, ¿por qué, Señor, me has dejado? O nos frustramos y nos deprimimos. Pero cuando vemos lo que Dios ha provisto, cuando Dios abre nuestros ojos y vemos que Él ya puso alrededor nuestro un ejército en favor nuestro para darnos la victoria, entonces nuestro corazón se anima. Yo quiero que esta palabra sea una palabra de ánimo, que tú y yo hoy podamos entender que lo que nos hace falta no es que Dios envíe más ejército, sino que Dios abra nuestros ojos para que seamos conscientes de lo que ya tenemos. Dios ya proveyó. Dice la palabra, los que están tomando nota, en el Salmo 103, versículo 4, Él te corona de favores.
no dice Él te coronará. Escúchame, hay muchos pasajes en la palabra que están dichos en tiempo pasado o presente, no en el futuro. Y si pudiéramos nosotros esforzarnos para entenderlos, viviríamos más confiados, porque entenderíamos que hay cosas que Dios ya hizo, ya nos dio, ya nos proveyó. No es que nos proveerá, ya lo hizo. Según de Timoteo 1:9 dice, nos salvó y llamó. No dice nos salvará y nos llamará, dice nos salvó, nos llamó con llamamiento santo. Romanos 8:28 dice, somos más que vencedores. No dice seremos, no dice algún día venceremos, ya lo somos hoy. Hoy eres, por eso es que el criado no veía, pero Eliseo sí, le decía solamente abre sus ojos, porque ya ganamos. Por eso es que estaba tranquilo, decía tranquilo, no tengas miedo, porque yo veo algo que tú no ves, lo que tú tienes que hacer es ver lo mismo que yo veo. Hay un ejército que Dios ya proveyó. Dice la palabra en Efesios 2:6 que Dios nos hizo sentar en lugares celestiales. No dice que nos sentaremos en lugares celestiales, ya estamos sentados en lugares celestiales espiritualmente hablando. No es que algún día, sino que ya estamos hoy sentados. Según de Pedro 1:4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. No dice nos dará, no dice que lo hará algún día cuando seamos dignos de recibir esas promesas. No es que Él te amó una parte, ¿no? A veces nosotros pensamos que Dios te ama por partes, ¿no? Y que más adelante puedes recibir un poquito más del amor de Dios. No, no es así. Yo me acuerdo que en una época cuando mis hijos eran chiquitos, ellos estaban aprendiendo a contar y el número más alto de todos los números era el 14. 14 era como que no, o sea, y le decíamos, oye, pero ¿y cuántas no sé, cuántos frijolitos hay acá? Hay 7, 8, porque sabían contar, ¿no? Y aquí cuántas hormigas hay, ven un montón. No, ¿cuántas hay? Como 200, le decía yo. No, hay más, papá. 1000, no, hay más. ¿Cuántas hay? 14, me decían. Porque 14 era el número infinito, ¿no? ¡Wow! 14. Y a veces nosotros tenemos cierta percepción de que cuando caminamos con Dios, como que según el día que va pasando y las obras que hacemos, Dios nos ama 1. Ayer te amé 2. Hoy te amo 1 porque hoy día dijiste una lisura. Entonces te amo 1. ¿Ya? Pasa un día, hoy te amo 7. Porque, no sé, porque diste una ofrenda en la iglesia. Entonces hoy te amo 7. ¿No? Hoy te amo 9, hoy te amo 10. Hoy te amo 14. Pero no es así. O sea, Dios cuando nos amó no retuvo, no guardó nada para manipularnos. No guardó ninguna carta bajo la manga como nosotros somos muchas veces, para condicionar a que nos portemos bien. Vamos a ver, si te portas bien te suelto un poquito más de amor, te amo un poquito más. Dios no fue así, Dios te amó todo. Él sabía que lo íbamos a traicionar, Él sabía que tú lo ibas a traicionar, Él sabía que quizás tú pisotearías ese amor, aún así te amó. Ustedes saben, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y aún así lo amó. Para mí esto es sorprendente. Dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. No dice, nos dará. 1 Corintios 15:57 dice que le damos gracias a Dios quien nos dio la victoria. No dice, nos dará la victoria. Hay muchos versículos que demuestran que la obra de Dios es una obra completa, pero que tú y yo lo que necesitamos es abrir los ojos para caminar en esa convicción espiritual de que podamos ver de que Dios está de nuestro lado, ya está de nuestro lado, ya nos respaldó, ya está con nosotros. No dice que nos dará la victoria algún día, cuando pase el sufrimiento. A veces vivimos en la tierra como si fuéramos gusanos, arrastrándonos, porque la tierra tiene que sufrir, pues. Entonces, como tienes que sufrir, así ya, pues, lamentablemente, súfrela, pues, ¿no? De verdad, ¿no? Tenemos un evangelio como el de Tongo, ¿no? Sufre peruano, porque tienes que sufrir. Y yo no creo en eso. Yo pienso que hay momentos de aflicción, pero hay momentos de gozo. Y en todos los momentos podemos respirar victoria, porque Dios está con nosotros. Así que no importa el momento que estás viviendo, lo que tú tienes que creer es que Dios está contigo.
No pienses que que tu vida es una tortura y ya cuando llegues al cielo podrás ser libre de este azote llamado vida terrenal. No, no, no. Disfrútalo hoy. Camina con la frente en alto porque Dios nos da la victoria. Sí, pasamos dificultades. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es verdad. Pero ¿sabes qué? Como tú tomes esas pruebas va a determinar mucho de lo que otros van a ver. ¿Quién es tu Dios? Es un Dios de victoria, es un Dios de poder. Ya nos dio la victoria. Segunda de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, tiempo pasado, nos han sido dadas. Todas las cosas nos han sido dadas. Dios no se reservó nada para después. Dios no dijo, cuando seas más digno te amaré más. Entiende esto, hermano. Dios te amó todo, dio todo su amor. Y Dios te proveyó todo, te dio toda su provisión para que tú no vivas insensible a lo espiritual, para que tú puedas vivir con los ojos abiertos de entender de que Dios te rodea de favores, te corona de favores, te rodea de misericordia, que Él es el más interesado en que tú tengas victoria. Pero si no abres los ojos, no hay nada que pueda hacer. ¿Y sabes qué? Lo último, y con eso termino, voy a invitar a los músicos, por favor, que pasen delante. Hay algo que yo no puedo hacer, ni el pastor, ni nadie. Y es lo que hizo Eliseo. Eliseo no le dijo al criado, ven un ratito, y le dijo, en el nombre de Jesús, abro tus ojos. No, no. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede abrir tus ojos, solo Dios. Yo no puedo. Los líderes no pueden, los pastores no pueden. Es algo que es entre tú y Dios. Yo puedo orar para que Dios abra tus ojos y seas sensible a esto, para que camines en una victoria genuina que viene de Dios, que Dios ya te la dio. Pero yo no puedo abrir tus ojos. Nadie puede abrir tus ojos. Esposas, ustedes no pueden abrir los ojos de sus esposos. Esposos, ustedes no pueden abrir los ojos de sus esposas. Por eso es que Eliseo oró sabiamente y dijo, Dios, te pido que abras los ojos de él. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Y esa es mi oración, ese es mi clamor. Dios lo dio todo. Él no te dio medio amor. Él no te amó un poco. Él te amó por completo. Él te dio todo su amor. Y tú y yo tenemos hoy que entender que lo que nos hace falta no es pedir que el Señor envíe más ángeles, ¿no? Señor, envía un ejército de ángeles alrededor. Lo que pasa es que tenemos una mochila grande religiosa que viene desde muchos años, ¿no? Cuando rezábamos ángel de la guarda y todas esas cosas, ¿no? Porque creíamos que de alguna manera Dios necesitaba enviarnos algún tipo de ayuda. Pero hoy yo quiero que tú entiendas algo. Dios no va a enviar nada más de lo que ya envió. Ya te proveyó. Por eso dice la palabra que juntamente con la tentación viene la salida. O sea, Dios no te va a hacer pasar por una prueba, por una dificultad, sin que ya antes haya puesto una puerta de salida. Lo que tienes que hacer es orar para descubrir la puerta. No decir, Señor, haz una puerta acá. No, no, ya está la puerta. Lo que pasa es que no la puedes ver porque estás entrenando tus ojos naturales y no tus ojos espirituales. Ponte de pie, por favor, hermano. Voy a terminar aquí. 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 Voy a terminar aquí.